Las ciudades y la vida urbana. Aquí da referencia en el principio sobre Londres, Nueva York y Tokio, de que estas ciudades son muy potentes mundialmente, económicamente, y eso. Y dice que también habla sobre las inmigraciones en Londres, que ha habido mucha inmigración juvenil, ya que debido a eso, por que los jóvenes necesitaban trabajo en la ciudad de Londres, o si no por la educación, o si no por la cultura, o por estar ahí para ser mejor persona. Por eso se fueron más los jóvenes a Londres. En Nueva York ya también habla sobre la economía, sobre los centros económicos, sobre las industrias grandes. Y de Tokio habla sobre la población, que hay alrededor de 8 millones de personas en el área urbana. También habla sobre las ciudades, mm, ¿cómo explico? Se me ha ido. Ya, bueno, otro ya. ¿Qué es la ciudad? Acá habla sobre varios autores, pero más sobre tres autores. Y también tomas a Max Weber, de que escribió un libro llamado La ciudad, y que en ahí habló sobre el capitalismo moderno. También hablamos sobre acá la ecología, que primero da el concepto que qué es ecología. Dice que es un término tomado de las ciencias naturales, que significa el estudio de la adaptación de las plantas o animales a su medio. ¿Y esto qué significa en el hombre? Significa que las industrias grandes, así como puede ser, o las empresas grandes como el banco, los centros comerciales, siempre se ubican en el centro de la ciudad, porque como así vienen turistas, entonces sienten que van a ver más comercio, más ventas, y por eso es que se ubican en el centro de una ciudad. Y las personas que no tienen mucho dinero se ubican lejos de la ciudad, y que para ellos es un poco difícil ir a su trabajo, porque como ellos están fuera de la ciudad y justo su trabajo se ubica en el centro, ellos trabajan para esas industrias grandes. Y las industrias grandes ven primero, si digamos en este lugar voy a abrir mi empresa, pero tengo que ver los beneficios que me va a traer, si voy a tener varias ventas o si no. O si no, algunas empresas ya también los inversionistas primero compran una empresa y lo que hacen es ver si van a seguir con el mismo negocio, si va a aumentar las ventas, o si no, cambiar a otro tipo de negocios. Y si, digamos, se quedan con el negocio, lo mejoran para que haya más ventas que el anterior, que antes que compraran esa empresa. Y si cambian la empresa, lo hacen mejor aún para que tengan más comercio. Y hablamos también como la ecología es una distribución. Aquí se habla sobre la distribución de las personas que tienen dinero y las personas que no tienen esa capacidad de tener tanto dinero. Aquí también presentan las quejas de esas personas que, como las empresas querían abrir sus negocios en el centro, tenían que destruir casas antiguas. Y algunas personas no querían que destruyeran esas casas antiguas, pero no podían hacer nada porque ellos no tenían dinero suficiente para poderse quedar con ese terreno. También habla sobre amigo Alejandro, no lo puedes ver constantemente, no puedes hablar todos los días. Habla como los contactos secundarios, habla como puede ser cuando tomas un bus y le pagas al conductor, o sea, no todos los días le vas a ver al conductor, o cuando conoces a un nuevo turista, no vas a verlo todos los días porque ese turista se va a ir a su país. Esos son los ejemplos que da. Y también habla sobre la interacción, ¿cómo se llama? En la sociedad, que nosotros tenemos un ritmo de vida diferente, porque los que están en las ciudades, o sea, en las ciudades urbanas, tienen más ritmo de vida porque tienen que estar constantemente en trabajos, comunicándose con diferentes personas, contactándose con diferentes personas para poder tener trabajo o para tener más oportunidades.
En cambio, las personas que vivimos en un sitio rural, no, como es un pueblo muy pequeño, solo convivimos con las mismas personas, así que no tenemos mucha interacción con muchas personas, así como los que viven en las ciudades rurales. También habla sobre que, digamos, una persona que vive en un sitio rural va a una ciudad a una ciudad urbana, que él va a ver que tiene más oportunidades, porque él va a tener más contacto con otras personas. Así como que, digamos, para él le va a chocar mucho porque cuando estaba en su pueblo no había tanta comunicación así como hay en la ciudad. Am, También en la ciudad va a tener oportunidades. ¿Por qué? Porque va a conocer personas y esas personas le van a ofrecer trabajo o tal vez un centro de estudio, no sé, más oportunidades y esa persona va a poderse abrirse más y ya no va a ser como en su pueblo. Pero ya también las personas que están en su pueblo van a tener, si digamos una persona de la ciudad viene, no va a tener mucha confianza con esa persona porque no la conoce. Y habla de eso sobre las ciudades urbanas y rurales. Ah, ¿qué más? Eso nomás. Y habla también de la evaluación, pero no da tanto aporte porque solo ve los puntos de vista de Harvey y Cashmel, lo que ya les expliqué más antes, y sobre la escuela de Chicago que debaten eso sobre la vida urbana y rural. ¿Qué más? Solo eso. Gracias. Es bastante corto y bastante conciso, justo este último libro al menos, y creo que se entendió todo. ¿Los demás? ¿Opiniones? Ya. A ver, en este caso yo voy a proseguir con justamente el desarrollo de las ciudades en el tema de la urbanización, que se remonta principalmente en el texto a el pasado, a cómo se ha iniciado la urbanización o cómo era en el pasado. Por ejemplo, a comienzo en las sociedades tradicionales hasta la última tendencia del desarrollo urbano en todo el mundo, desde el comienzo de las sociedades tradicionales hasta la actualidad. Por ejemplo, antes incluso puse una imagen donde hay eh, eran las urbanizaciones o las ciudades estaban amuralladas en el sentido de proteger de alguna forma su, su comunidad, a las personas que vivían dentro de ello, pero que se puede resaltar dentro de ello que había un transporte lento y limitado, que no existía un sofisticado sistema de comunicación, así como también de transporte, y existían más personas en lo rural. Es decir, que por ejemplo las personas que los comerciantes, el gobierno, la iglesia, incluso se situaba al medio de estas sociedades, de estas ciudades. Y las personas que no tenían o tenían menos recursos no podían estar o no tenían un espacio dentro de estas ciudades. Entonces, lo mejor que podían hacer para también salvaguardarse o tener mayor seguridad era estar lo más cerca a estas ciudades amuralladas. Y acá nos hace una definición de lo que es la urbanización y que es un movimiento del cambio de la población del campo a las ciudades, donde cada vez más existen países que están en este proceso de urbanización, en especial los países en vías de desarrollo. Y, a ver, existe una expansión de las ciudades por el incremento de la población que migra de justamente las granjas, de lo rural, por mejores o falta de oportunidades en su lugar de origen y también sienten cierta atracción por las urbes. Aquí está su gran atractivo que impulsa a un análisis sociológico de las ciudades, ya que estas al ver un crecimiento en su población también se evidencia las desigualdades y la pobreza que
por ejemplo, de entre un sector y otro. Ok, las tendencias urbanas en el mundo desarrollado. Por ejemplo, aquí hablamos de la suburbanización, que es donde tenemos que mencionar que antes del proceso de subordinación estaba relacionado con las razas, con que los blancos preferían estar en espacios más reservados, que era solo para gente blanca o espacios residenciales. Y sin embargo, actualmente esta relación va más con las clases donde optan por vivir en zonas residenciales, por mejores escuelas, por mejor seguridad, menos delincuencia, más orden. En ese sentido, antes las sociedades eran como la comunidad blanca prevalecía. Entonces había escuelas solo para blancos. Pero con el paso del tiempo, esto se ha ido dejando de lado, dando paso, digamos, a las escuelas multirraciales, donde aceptaban tanto a personas de distinta raza, ¿ok? Entonces, muchas personas de gente blanca decidían de que no, esto no les parecía adecuado, vamos a decirlo así, y optaban por vivir en zonas residenciales dentro de esa misma sociedad, en donde todo estaba más clasificado, tenían eh, más clasificado solo para gente blanca. Sin embargo, actualmente es más relacionado a clases, de que si sea cualquier persona desea tener una vida más como cómoda, prefiere tal vez las residencias, donde está todo más controlado, más cuidado, las mismas escuelas son de alguna forma más vigiladas, hay mayor seguridad, mejor índices académicos, mejores educación, ¿ok? Bien, luego también habla de la decadencia del centro de las ciudades, que las crisis financieras es un y también el gran número de personas sin empleo, el poco abastecimiento y deterioro de las mismas ciudades, en ocasiones se acumula todo esto hasta tal punto que estallan abiertamente en forma de conflictos y disturbios. Y creo que en toda sociedad siempre se presenta esto. También está la renovación urbana, que constantemente se busca generar programas para intentar recuperar la prosperidad o atractivo en el centro de las ciudades, con métodos de renovación, rehabilitación de casas, negocios, crear también espacios para el comercio, aunque de cierta forma también siguen sin resolverse porque también se necesita apoyo de la población local. Y finalmente habla sobre la urbanización en el mundo en vías de desarrollo. El centro de las ciudades, vamos a decir que es el corazón donde existe mayor actividad comercial, cultural, histórica, política, geográfica. Y para Manuel Castells, la megalópolis es uno de los rasgos de la urbanización del tercer milenio, ya que es un gran punto de conexiones entre las poblaciones y la economía global que va a influir en la política, también en los medios de comunicación, la producción, entre otros. Y justamente para este mismo autor nos dice que la megalópolis funciona como un imán para unir a todas las naciones. Un ejemplo de ello podría ser tomar a Bombay, que es la capital tecnológica de la India, donde es una megalópolis del mundo en vías de desarrollo. Porque la India, tras independizarse del gobierno colonial británico, la India ha cambiado, vamos a decir, radicalmente, en especial justamente estas ciudades grandes como Bombay, donde vamos a ver un marcado contraste entre los ricos y los pobres, la riqueza y la pobreza de las mismas urbanizaciones. Que hay muchos testimonios y también a simple vista se puede ver a personas con gran riqueza, con autos caros, con ropa cara, con grandes empresas. Pero por otro lado, el lado más oscuro de estas ciudades también se ve lo triste, que incluso no tienen para vivir en un espacio de un metro por un metro viven, bueno, no tanto, pero en un espacio muy, muy reducido viven como seis, seis personas y no es apto para vivir, no hay empleo
y que otras personas, incluso muchas personas, son atraídas a estas urbanizaciones, por ejemplo, la capital de Bombay, por este atractivo de lo costoso, lo caro, la buena vida, pero sin embargo, a veces se topan con un choque de realidad y que no esperan lo que es. Muchos dejan a sus familias, dejan a sus amigos por irse a estas ciudades o incluso se endeudan por ir a estas ciudades por decir de que en esa ciudad voy a tener mejores cosas, voy a tener una mejor condición de vida, entonces voy a poder pagar esta hipoteca, digamos. Pero resulta que no es así de fácil. Y terminan viviendo o siendo presos de dentro de estas ciudades a vivir del día a día o de trabajos ocasionales, en muchas ocasiones sin que comer, o también viviendo presas de los deudores. Y creo que eso sería todo con respecto a las urbanizaciones en el mundo en vías de desarrollo. Bien, ¿a quién le toca? Diego, estuvo todo entendible. Diego. Estoy aquí. Denme un minuto, por favor. Voy a hablar, pero voy a terminar de hacer esta cosa. Voy a configurar para que el audio se escuche mejor. Quería presentar pantalla para presentarlo justo la imagen donde les mostraba eso de las urbanizaciones tradicionales, antiguas, pero todo ha salido mal. Bueno. Creo que también podemos simplificar eso porque en parte de la migración y la globalización es un choque de diversas formas de vivir. O sea, cómo cada uno vive o siente su determinada manera de convivir, ¿no? A ver, ya voy a exponer, pero primero voy a terminar esto. Ya no se me escucha bien. Un ratito, por favor, configurar el audio. Denme 30 segundos. Ya, hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Ya, vamos a hablar. Ya. Ay, Dios mío, estaba hablando con el audio apagado, no se pasen. XD, esta vez sí es mi vergüenza. Ya, vamos a hablar en esta parte al proceso de urbanización en el mundo en vías de desarrollo, o sea, en las zonas que están en vías de desarrollo, que están en el proceso de convertirse en ciudades, países industriales. La población, primero mencionan en la primera parte que la población mundial va aumentando considerablemente demográficamente de 5.000 millones a 10 a 6 7 estimando, o bueno, actualmente somos todavía los 3 millones, si no me equivoco, pero según un estudio, no, somos ahorita aproximadamente, si no recuerdo muy bien, sí, no recuerdo, eh,
Creo que ya pasamos el límite de los 3 millones o 4 millones, no recuerdo, pero según la ONU, un estudio dice que para el 2030 vamos a llegar a los 5 mil millones de habitantes. Lamentablemente, la mayor cantidad de habitantes demográficamente se dan en territorios de escasos recursos, algo que se llaman vías de desarrollo para, técnicamente vías de desarrollo, es decir, a países pobres, vías de desarrollo, vías de desarrollo. Es una forma bonita de decir a países pobres. En una persona considero así. También se menciona un concepto interesante de las megalópolis, que son unos rasgos fundamentales del tercer milenio, las cuales juegan un papel desentonante y un papel a la vez predominante al momento de formar una sociedad humana. Porque ser una megalópolis no hablamos de algo pequeño, hablamos de una gran cantidad de gente, gigante, de una dantesca cantidad de gente que aplica un determinado conocimiento, entonces lo va a adquirir, pero ese conocimiento, esa forma de vivir que se adquiere en esa gran cantidad, se va difundiendo por la cantidad de gente que se habita. Obviamente hablar de países megalópolis que están en calidad o en términos de megalópolis es India. Para hacer más ejemplo, en Bombay, la gran cantidad de gente produce que haya un aumento financiero, un aumento de empleo, pero desordenado, pero que poco a poco se va transformando en una vía en la cual se van desarrollando. Porque como sabemos, India, eh, los habitantes de la India viven más en entornos alejados, pero por el problema de la urbanización y del aumento demográfico se han visto obligados interesantemente a mudarse a las ciudades. ¿Por qué? Pues, si en el campo podían obtener todo lo mejor, pues, ¿dónde se genera la economía? Exacto, en las ciudades. Bombay obviamente es Dios, un ejemplo, un ejemplo de cómo la economía urbana supera por mucho a la economía rural. La economía urbana en países de calidad o de términos de megalópolis son tan fuertes que producen una, aunque sean aspectos pequeños económicos, una explosión en las personas que rodean esa actividad. Pero esa explosión, por más fuerte que sea, no es suficiente, porque una megalópolis, cuando hablamos de una megalópolis, es un territorio grande y podrá sonar, digamos, una bomba atómica, pero a planeta Tierra, solo daña una parte, pero no res, beneficia una parte, pero no res. Hagamos de cuenta que la bomba atómica es, o solamente como ejemplo, bomba atómica es la riqueza y todo el mundo son los afectados. Bueno, en este caso serían los beneficiados. La bomba atómica, como dice, la riqueza, digamos, está ya en una parte, pero no está en todo el planeta. Si bien caen algunas, como quien dice, polvo nuclear, que en este caso sería algunas migajas, no se consideraría como un crecimiento en todas las áreas. Obviamente existen promesas de crecimiento, las cuales constantemente se van difundiendo, ¿no? Diciendo que la urbanidad va a traer cosas positivas, que lo mejor sería salirse del aspecto rural, porque en parte tienen razón, las ciudades te dan mejores condiciones, pero el problema de estas promesas es que dan las pautas, pero no un procedimiento adecuado para poder realizar esta acción de manera correcta. Es un caso que también no solamente China lo lleva, sino también Hong Kong. Hong Kong, que pertenece a China, que pasa o que es un poco más desarrollado que la India, un poco más ordenado, pero que aún así sufren el problema de tener la calidad o la denominación de megalópolis y de tener una gran cantidad demográfica. China e India obviamente tienen una cantidad de gente muy explosiva. Es por eso que existen desafíos en la urbanización.
en el mundo, en países, en zonas que van en vías de desarrollo. Algo que me sorprende es que indirectamente se llama desarrollo, países en desarrollo de China y de India. Bueno, de India podría considerarse, pero de China no tanto, porque su promesa, su ideología ha estado predominando mucho. Bueno, estos desafíos, más que todo, son económicos. Al aumentar un número de trabajadores de manera descomunal, obviamente la riqueza se tiene que repartir de acuerdo a esa cantidad de trabajadores. Pongamos el ejemplo, si son 1.000 soles para dos personas, corresponde a cada uno 500. No, perdón. Ajá, si hay 1.000 soles y hay dos personas que han trabajado, a cada uno le corresponde 500. Pero si son 10 personas, obviamente el capital que se tiene dispuesto para pagar los sueldos se va a ver reducido. Si son 20, 30, 40, 50. Ahora pongamos que el sueldo es 100 soles y están trabajando 1.000 personas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Una cantidad totalmente pequeña. Diego, Hola, dime. Leslie dijo 10 minutos. No sé si se refiere a que para la grabación. No entiendo. Ahí Ah, ya ya, ya. acabo. Ya. La cosa es que al haber ese problema de cantidad y capital, no va, el problema radica en cómo se van a destinar los sueldos y cómo va a recibir el trabajador ese sueldo. Obviamente, en zonas megalópolas, vamos a llamarle eso, con ese término. Sé que sí es otro término, pero lo voy a denominar así porque no conozco bien la denominación. Eh, Más en zonas de características de megalópola, esto es un problema, porque sí, en la India hay gran cantidad de mano y hay poco dinero el cual se destina. Y bueno, las ganancias, si bien son estables, el problema siempre va a radicar en los sueldos. Otro problema, además del económico, es el medioambiental, porque generalmente los países que van ya de desarrollo usan actividades de manera ilegal y como todos sabemos, lo ilegal es contaminante. La minería ilegal, en la India podemos hablar del exceso de metales que usan, su piratería, el plástico, de China también, que como son varios trabajadores, no hay zonas de protección, todo se hace de manera desordenada, simplemente pueden causar conflictos muy fuertes. Um, También se menciona aquí interesantemente a Sao Paulo, Calcuta también, pero a Sao Paulo, que una que proviene o que está en Brasil, eh, retoma mayor importancia, porque están aquí en América. Brasil es el país sudamericano con mayor cantidad de habitantes. Y aquí pasa que el desafío medioambiental que sufren aquí es en el tema del cartón, en el tema también de la fabricación de aviones, porque fabrican un avión. En Brasil se fabrican aviones, entonces el hacer todo el proceso formal es algo común y algo que es necesario difundir, pero también hay gente que lo hace para un mal, ¿no? Por último, tenemos, además de tener el ambiente económico, tenemos la manera en la cual se va a desarrollar, o bueno, en síntesis, a las autoridades, las cuales van a dirigir el control de estos tipos. O sea, unos van a ser más permisivos, otros menos. Si son muy permisivos, pueden permitir que la ilegalidad se expanda demasiado y que la informalidad también. Si son estrictos o demasiado estrictos, también podrían producir una falta de mercado. El futuro de la urbanización en el mundo en vías de desarrollo es un tema también muy interesante, puesto que esto más que todo se enfoca en teorías que van en los índices de natalidad y en la tasa de la globalización. Si en ese futuro los índices de natalidad siguen subiendo, pues la economía eh, va a reducirse a tal punto de que va a contribuir que la urbanización de manera rara se minimice. Ya todos dicen, no, en la ciudad no me voy bien, que voy a ir acá. Algo interesante que puede pasar, por eso lo ponen como un primer lugar. Otro problema que ya mencioné en el que está relacionado a la globalización
Que bueno, eso es el que todo más, o más, un futuro más prometedor, que al haber mayor cantidad de gente va a haber mayor integración económica por el hecho de que todos, al haber una gran cantidad demográfica, van a estar más conectados. Otro tema que se toma es las ciudades y la globalización. Técnicamente proviene, o todo esto sale a partir del punto que ahorita mencioné sobre el problema de la humanidad, todo eso, cómo se forma una ciudad, cómo es el proceso de la urbanización, la cual conlleva a generar un conjunto de ideales, cómo genera también una megalópolis, de acuerdo a la cantidad de habitantes que están allí, ¿no? Um, Viendo el punto de la globalización, esta se da a partir de la actualidad del nivel nacional y del nivel global, de cómo un país se va a integrar al resto de países técnicamente, o cómo el país se desarrolla en medio de su continente y el resto del continente. De acuerdo a eso, podemos decir si se han convertido en zonas de mando, en zonas de enclave, en zonas de producción o en zonas de de simplemente exportación y de consumo, ¿no? Unos son los que mandan, podemos poner los Estados Unidos, otros que son los enclaves, prácticamente los puntos en los cuales indirectamente cae la economía, podemos poner aquí a Panamá, los puntos de producción e innovación que podrían ser fácilmente todos los países de Sudamérica y los mercados que compran, los consumidores que podrían ser fácilmente China. Uh, Técnicamente en eso se basa la forma, ¿no? Solo para terminar, vamos a hablar de la desigualdad, aunque bueno, desigualdad ya no es un tema, bueno, sigue siendo mi tema. Eh, Vamos a hablar, porque sí tiene bastante que ver con la globalización, y es que al momento de ver una integración, esa no siempre se va a dar en un plano exacto, o bueno, no se va a dar de manera perfecta. Ya hablamos en el anterior libro sobre el tema de racismo. Hay, al igual que racismo, temas muy controversiales, los cuales hacen que la desigualdad, que este problema, se vaya incrementando, como la discriminación que tienen los sectores industriales, o sea, los países que están en desarrollo, contra aquellos que están en vías de desarrollo. Nadie va a querer un producto de un país de la India que un país que otro. El producto que ofrece Estados Unidos, obviamente la mayoría ofrecería el de Estados Unidos. Aquí de manera existe una desigualdad, de manera indirecta, porque decimos, ay no, lo de la India es muy barato, lo de la India es muy barato, nosotros hacemos una buena mano de obra. Pero ¿qué pasaría si la empresa india o si la empresa china haría un buen trabajo? De indirectamente se le estaría discriminando, se le estaría poniendo en una situación de desigualdad. Ahora, nuestro país vive una economía de mercado, una economía social de mercado, algo que la mayoría de países tienen. En las economías de mercado es obvio que van a haber disparidades, porque cada uno busca sus beneficios. Es como todos nosotros prácticamente. Cada país podría ser fácilmente uno de nosotros, uno de los aquí presentes interesados en un punto determinado. Y es justamente esto lo que va a devenir en una circulación del mercado, que se va a dar en viviendas, en el mercado, en alquileres, en muchas cosas, las cuales van a determinar cómo es el grado o cómo se van desarrollando globalmente estas sociedades. Y más teniendo en cuenta el problema de la desigualdad, como ya les dije, como un papel fundamental. Estas economías de mercado, al haber este marco de desigualdad, fácilmente podrían aprovecharse para generar riquezas. No sé, aprovechar la mano de obra barata de la India para generar productos, llevarlo a un país industrializado y hacerlo pasar como los suyos. Un problema muy fuerte que viene pasando en la actualidad. Eso sería todo de mi parte. Uy. Ok, sí, muy bien sintetizado. Nos... Ahora hablaremos sobre el penúltimo libro, que, bueno, esta es la parte casi como para finalizar. Hablaré sobre el gobierno de las ciudades en una era global. Bueno, en ese entonces, bueno, se dijo, ¿no?, en ese libro que la urbanización era casi igual que la globalización, ¿no? Y nos indica claramente ahí que la urbanización es un fenómeno de doble filo y contradictorio.
así como también la urbanización da consecuencias positivas o negativas, así como en el libro dice, ¿no? Constructivas y destructivas. Entre las que se puede considerar positivas son que permiten, ¿no?, la concentración de personas, bienes, servicios, así como también oportunidades. Y en las consecuencias destructivas o negativas estarían que se debilita, ¿no? Tras la urbanización se debilita la coherencia de los lugares, ya no hay buena organización, tradiciones y redes existentes. En esta parte también se habla que la globalización está agravando mucho los desafíos a los que se enfrentan las ciudades de todo el mundo, ¿no? Así como, por ejemplo, en varios países están enfrentando o quieren disminuir la pobreza, ¿no? Pero, ¿qué hace la globalización? Esta globalización hace que aumente este problema o que aumente más esa pobreza, ¿no? También esta globalización está permitiendo que los gobiernos municipales o gobiernos locales adquieran un nuevo o renovado papel político. Eso básicamente me refiero a las funciones, ¿no? A las funciones políticas. En la parte del libro nos menciona sobre Jordi Borja, dos autores que nos toma en cuenta para determinar los tres ámbitos principales en los que las autoridades locales pueden lograr gestionar las fuerzas globales. Esos autores son Jordi Borja y Manuel Castell. Él dice, ¿no?, que el primer aspecto es de que las ciudades pueden contribuir a la productividad económica y a la competencia administrativa. El hábitat local. En esa parte básicamente nos habla sobre las competencias económicas que puede existir, ¿no? Y nos dice que esa competencia económica básicamente depende de la existencia de una mano de obra para que esta competencia sean más productivas, ¿no? Y esto necesita buenos transportes públicos, viviendas adecuadas y a precios razonables. Para que se produzca esta competencia económica, así como por ejemplo puede ser, ¿no?, cuando una persona, una fábrica de yogur, digamos, o sea, si no tiene un precio razonable, o sea, no va a ser, comprable, ¿no? O sea, no se va a poder comprar, ¿no? Porque hay otra fábrica que también hace yogur, pero o sea, su precio es más económico. En segundo lugar, nos dice, ¿no?, que las ciudades, o bueno, el segundo aspecto sería de que las ciudades desempeñan un papel importante como garantes de la integración sociocultural de la población multiétnicas. En esa parte nos indica que las ciudades globales reúnen a individuos de docenas de países, donde se reúnen, ¿no?, diversos contextos religiosos, así como también lingüísticos, a niveles socioeconómicos diferentes. Como tercer aspecto, mejor dicho, ámbito principal, estaría que ellos mencionaron, que estos dos autores mencionaron, es que las ciudades son importantes escenarios políticos de representación y gestión. Como por ejemplo, en esa parte hablaríamos, ¿no?, sobre el departamento de aquí, de Lima, donde esta ciudad es muy importante, ya que aquí se encuentran los representantes de todo el país, ¿no? Como es el presidente de la República, los tres poderes del Estado, y también cuando una persona se quiere presentar para ser presidente, se produce también la gestión, ¿no? En esta parte también nos menciona Jordi Borja y Manuel Kant que las autoridades locales tienen dos ventajas inherentes, importantes en comparación con los estados-nación. En el momento, ¿no?, de manejar los problemas globales. Una de las ventajas que se menciona en el libro es que estas autoridades locales
disfrutan de una mayor legitimidad entre sus representados. Otra de las ventajas que menciona es que ellos disponen de mayor flexibilidad y margen de maniobra que las de infranacional. Ahora abordaremos sobre otro tema que trata sobre las ciudades como agentes políticos, económicos y sociales. Bueno, en esa parte podemos decir, ¿no?, que dentro de las ciudades existen organizaciones, instituciones, hasta grupos de personas que cruzan sus caminos, ¿no? O que a través de una vía están conectadas. En ahí se consideraría las empresas nacionales e internacionales, los inversores potenciales, organismos del gobierno, asociaciones cívicas, grupos profesionales, también estarían los sindicatos y para finales estarían las otras entidades que se encuentran y establecen vínculos en la zona urbana, donde estos vínculos pueden llevar acciones colectivas y conjuntas en la que estas poblaciones actúen como agentes sociales. Dentro de las esferas políticas, económicas, culturales y medio. ¿A qué se refieren los agentes sociales? Como ya mencioné, que, bueno, son las instituciones, grupos, asociaciones o organizaciones que directamente o indirectamente contribuyen, ¿no?, al proceso de la socialización. Por ejemplo, un claro ejemplo en el libro da sobre Europa, ¿no?, que a partir de la recesión de la década de 1970, los ciudadanos de ese entonces se han agrupado para fomentar la inversión, para generar nuevas formas de empleo. En ahí yo he puesto un ejemplo de casi como nuestro país, ¿no? Para tener esto, nuestra constitución política, o sea, se han unido todos los departamentos, ¿no? Ya. Ahora, los papeles de los alcaldes en la globalización, ¿no? Al asumirse en esa parte la importancia o la relevancia del sistema global en cuanto al papel de los alcaldes, se da por consecuencia, ¿no?, que cambia el papel de estos, ¿no? Por eso es que en el libro menciona que los alcaldes de las grandes urbes, que son estos ciudades, logran asumir una especie de liderazgo o, bueno, liderazgo personalizado que puede ser crucial a la hora de impulsar programas y de mejorar la imagen internacional de una ciudad determinada, ¿no? En el libro también nos menciona ejemplos sobre los alcaldes de Lisboa y Barcelona, donde ellos dieron, ¿no?, fuerzas, es casi como impulsaron que los países, bueno, que el lugar que ellos gobernaban, algo así, que alcaldes impulsaran impulsaron o adelantaron el esfuerzo para hacer sus ciudades engrosar las filas de las principales del mundo, ¿no? Del mismo modo, estos alcaldes, bueno, los alcaldes de localidades más pequeñas también pueden tener un papel crucial a la hora de conseguir que la suya sea conocida internacionalmente y que traigan nuevas inversiones económicas. En esa parte también nos menciona que en ese entonces la organización con sede en Londres, en City Mayor, que tenía como objetivo dar más peso al papel internacional de las naciones, que se dio, ¿no?, que se puede decir, ¿no?, premio o galardón a los alcaldes, ¿no?, a los alcaldes municipales. Por eso es que en el 2024 se comenzó, ¿no?, a otorgar el premio a alcalde municipal,
según en ahí menciona los primeros alcaldes que fueron premiados, ¿no? En el 2006 se puede mencionar a John Soh, regidor de una de las ciudades de Australia. Otro alcalde que se menciona es Magati City, que queda bueno, el alcalde de Magati City, que queda en Filipinas. Bueno, fueron uno de los alcaldes, ¿no? Que recibieron ese galardón por esta organización en sede en Londres.